¿Y cómo se mejora la prosperidad? Mejorando la productividad, ¿no? Y premiando esa productividad. Cuando uno habla de importaciones no está hablando solo de los fertilizantes o de la comida, sino que son toda la cadena que hace parte del desarrollo agrícola que se requiere para poder producir el campo. Es entender el nivel de segmentos que tenemos. Es decir, no estamos hablando exactamente lo mismo para un agricultor que tiene 1 o 2 hectáreas que para un agroindustrial que tiene, no sé, 500, 1000 o 1500 hectáreas. ¿Cuál es la inversión para poder establecer una apuesta tan grande de establecer una planta única en el país que va a aportarle al desarrollo agrícola? Y uno se da cuenta que en los últimos 20 años nos hemos quedado muy rezagados, ¿no? Querida comunidad agroapasionados, estamos en un episodio más de su podcast, el que quiere transformar la ruralidad en Latinoamérica a través de conversaciones con referentes del agro latinoamericano. Hoy nos acompaña Andrés Useche. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Miller. Un gusto estar acá. Bueno, para mí es importantísimo todas estas interacciones y siempre abrimos con una pregunta de rompe, como decimos, una pregunta gancho. Y la pregunta para nosotros es, hoy tenemos mucho y hemos hablado mucho de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria cada vez es una realidad y al final se convierte en uno de los grandes peligros y riesgos de las naciones. No tener la posibilidad de alimentar a toda su población y tener la capacidad de generar la alimentación necesaria para tal fin. ¿Cuáles crees tú que son esos grandes retos que tenemos para poder suplir, para poder cumplir ese gran propósito de mantener a la humanidad alimentada correctamente, utilizando los recursos de la manera correcta? Y dentro de esos está la nutrición, la fertilización y lo que ustedes como Yara impulsan. Bueno, esa es una pregunta muy amplia, Miller. Valdría la pena un poco sobre nuestra historia, ¿no? Sí. ¿Cómo nace Yara? Nosotros nacemos hace 120 años, precisamente con mitad de esa incertidumbre, ¿no? De que no hubiese una inseguridad alimentaria en Europa. Había alrededor de 400 millones de personas sobre principios del siglo XX, en el año 1905. 2 grandes emprendedores, Birkeland y Eyde, digamos, lo que hicieron fue colocar nitrógeno al fin a partir de electricidad, ¿no? Okay. Que yo creo que vale la pena decir lo que fueron los 2 primeros que hicieron este proceso de transformar y volver el nitrógeno usable para la agricultura. Ahora, luego Haber y Bosch, digamos que lo escalaron, no utilizando electricidad sino carbón y gas, y obviamente se volvió a una escala diferente. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque esa incertidumbre pues hoy en día prevalece, es decir, de cómo alimentar más personas, cómo sobre todo colocar un poco el remedio sobre inseguridad alimentaria. Vale la pena decir que hoy 673 millones de personas sufren de malnutrición, inseguridad alimentaria en el mundo. Eso es una cifra bastante alta, es una de cada 12 personas. Si uno se pone hace 80 años, que era lo que pasaba en 1945, era 2 de cada 3. Entonces, un poco ha evolucionado en ese sentido, pero sin embargo, sigue existiendo un gran número de personas que no tienen con qué comer. En Colombia, básicamente son el 25% de las personas que tienen alguna clase de inseguridad alimentaria y de esas el 5% una inseguridad alimentaria grave. En Colombia también tenemos un reto gigantesco en torno a la inseguridad alimentaria. Y aquí vienen varios factores, digamos, sobre tu pregunta. Uno, cómo solucionamos, por ejemplo, el tema de desperdicios de alimentos. 1.300 millones de toneladas se desperdician cada año en el mundo. Eso es alrededor de 1/3 de los alimentos que se producen, pero en Colombia es el 34%. Es decir, casi 10 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, mucho en los hogares. Entonces, cuando uno va hacia la productividad y cómo transformar a Colombia, uno pudiera decir que cómo usamos todos los recursos que tenemos precisamente para ser un país mucho más productivo. Y en ese sentido vale la pena, se usan bastantes indicadores. Uno de ellos es el factor de productividad total que utiliza la FAO, por ejemplo, y uno se da cuenta que en los últimos 20 años nos hemos quedado muy rezagados, ¿no? En ese sentido, nuestros vecinos, Brasil, Chile, han superado algunas brechas y tienen mejores indicadores que nosotros. Nosotros nos estamos quedando atrás sobre el potencial agrícola que tenemos, ¿no?
Cuando uno compara, por ejemplo, México usa el 80% de la tierra disponible precisamente para sembrar, para su consumo interno, para exportar, pero en Colombia apenas llegamos al 17%, ¿no? Siempre hemos hablado del potencial. Ahora, vayámonos un poco sobre las restricciones. Pues obviamente hay muchas. Una es la infraestructura, por ejemplo, disponible, 145.000 kilómetros de vías terciarias, solo el 10% está habilitada. Claro. Eso es un grave problema. Otro, por ejemplo, para nosotros es más barato, Miller, traer desde Europa hasta Cartagena, en el flete nos puede costar $50. Que transportar internamente. Exacto, por internarlo nos puede costar 60, 70. De acuerdo. Eso es contradictorio. Finalmente esos sobrecostos se trasladan directamente al bolsillo del consumidor, claro. De una forma u otra, porque estamos hablando del fertilizante. Cuando uno habla de importaciones no está hablando solo de los fertilizantes o de la comida, sino que son toda la cadena que hace parte del desarrollo agrícola que se requiere para poder producir el campo. Así es, así es. Entonces yo creo que tenemos por ejemplo, en temas de investigación y desarrollo nos hemos quedado también atrás sobre otros países, y también somos un país bastante fragmentado en términos del agricultor y la unidad productiva, ¿no? Nosotros tenemos el 70-80% de minifundio. Eso nos pone, no quiere decir que no seamos capaces de salir adelante, pero nos pone en un contexto diferente. Yo, por ejemplo, creo que la asociatividad es uno de los mecanismos que tenemos para poder salir adelante. De acuerdo. Cuando tú miras, por ejemplo, los ejemplos de flores, de palma de aceite, de café, de banano inclusive, la asociatividad es supremamente importante. Clave, es clave. decir, cómo las empresas pueden apoyar, digamos, a pequeños productores y salir adelante y ser muy productivos. De acuerdo totalmente. Muchas gracias por esa respuesta, y efectivamente lo que nos está mostrando es el reto que tiene la sociedad colombiana y latinoamericana, porque si bien hay diferencias en ciertos países, como lo que ha pasado en el Cerrado brasilero, como lo que ha pasado obviamente en el desarrollo agrícola histórico que ha tenido Chile, que ha tenido Argentina, con ciertas obviamente anomalías que se han presentado en estos últimos años, pero lo cierto es que hay una oportunidad gigante. Como ustedes saben, querida comunidad, nosotros siempre hablamos de el potencial que tenemos y pasar de ser potencialmente agrícolas a potencia. Tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos la gente, tenemos los océanos, tenemos el mercado, y todavía nos preguntamos qué nos está pasando a los colombianos para que despertemos sobre esa gran oportunidad. Andrés, antes de continuar con la entrevista, todos los invitados a este podcast obviamente son agroapasionados. A mí me gustaría que tú nos cuentes un poco quién eres tú, cómo te vinculaste a Yara. Cuéntanos un pequeño resumen de tu vida. Sí, bueno, Miller, yo vengo, casi que me imagino que todos los invitados vienen de familia o tradición, obviamente con el campo. Mis abuelos eran cafeteros en el Quindío hace muchos años, bisabuelos y abuelos de finca cafetera. Siempre estuve hablando de café, digamos, en la casa, en la familia. Y por otro lado, yo amo el campo, es decir, amo trabajar en el campo, amo, digamos, trabajar en la producción agrícola. Me gusta. Desde que tal vez estaba en el colegio, siempre me imaginaba trabajar con la naturaleza. Entonces, pues nada, yo estoy aquí en este sector hace más de 20 años. Okay. En Yara estoy vinculado hace ya cerca de 12 años. Okay. Hoy en día, pues soy responsable de la región andina para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y vale la pena decir que Colombia es un país muy importante hoy en día para Yara. En el contexto de Yara tenemos una planta de producción que es única en Colombia, que es una planta de las 26 que tiene Yara alrededor del mundo, que es para el mercado colombiano, y eso, digamos, marca varios hitos importantes. Uno, que nosotros, y lo que vimos durante la pandemia y luego de la invasión de Rusia a Ucrania, fue un poco esa incertidumbre y volatilidad sobre todo lo que tiene que ver con insumos agrícolas, ¿no? Cuando uno compara en esa época, por ejemplo, Perú estuvo 30% desabastecida en términos de los fertilizantes, y nosotros, pues no voy a decir que no tuvimos problemas, pero tener una planta de producción da muchísima seguridad, claro, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos producir amoníaco en la planta de Cartagena, o podemos importarlo de alguna de las plantas de Yara alrededor del mundo. Okay. Hoy en día nuestra producción está descarbonizada, quiere decir tenemos 60% menos de huella. Ese proyecto lo acabamos hace 2 años.
y vale la pena decirlo que fue una innovación que tuvo Yara, como muchas de las que ha tenido alrededor de su historia. A finales de los años 90, nosotros inventamos la reducción catalítica. ¿Qué quiere decir eso? Que en la producción de fertilizantes se produce óxido nitroso. Entonces lo que hicimos básicamente fue implementar un procedimiento y una tecnología para evitar que ese óxido nitroso saliera al ambiente y pudiera retornar como nitrógeno al ciclo productivo. Okay. Hoy en día eso está en Colombia, quiere decir que los agricultores que hoy en día producen con Yara producen con 60% menos de huella. Okay. Y tenemos nuevos proyectos hacia adelante también en Colombia. En eso me gustaría que profundicemos. Digamos que la descarbonización es un concepto que se convirtió en un atributo para un productor agropecuario y debemos tener en cuenta lo importante que esto es. Hay muchas certificaciones ahora que hablan ya de incluir el tema de carbono neutral, de establecer obviamente la cadena tanto de suministro, producción, abastecimientos y demás, y están dispuestos los consumidores, cuando entienden el concepto, hasta tener una mayor oportunidad de pago de ese producto, o al final no se traducen directamente en que te paguen más, sino que hay una oportunidad de venta mayor, claro, ¿cierto? Y una oportunidad de recompra mayor. ¿Qué es la descarbonización en tus palabras? Bueno, nosotros venimos trabajando descarbonización. Hacia el año 2005 habíamos logrado sacar casi el 50% de nuestras emisiones de dióxido de carbono equivalente, lo cual es maravilloso, 10 años antes de la firma del Acuerdo de París. Hoy en día, hacia el año 2030, vamos a sacar el 75% de nuestras emisiones. Estamos trabajando en la producción de amoníaco azul, quiere decir el próximo año nosotros ya vamos a lanzar para el mundo 1.8 millones, casi 2 millones de toneladas de fertilizantes producidas a partir de amoníaco azul en un gran proyecto en Noruega. Hace 2 años ya producimos fertilizantes con energías renovables, 80.000 toneladas, que gran parte de ese producto también ha venido a Latinoamérica y parte a la producción en Colombia. Tenemos varios proyectos, uno de ellos orgullosamente que es el primer café del mundo producido en Colombia con energías renovables. Okay. Se produjo en el Huila y es colombiano. Entonces la descarbonización pues al final para nosotros es una oportunidad, yo diría, de poder producir de una manera más limpia hoy en día en el sector agrícola. Teniendo en cuenta esto, hay un tema que son las alianzas productivas, ¿cierto? Cómo consolidar este ejercicio con alianzas y con cadenas que generen cada vez más valor al consumidor. Ustedes hicieron una alianza muy importante hace poco con PepsiCo. Cuéntanos un poco qué significó, cómo estructuraron esta conversación, cómo poder llevar a esa alianza el productor con esta gran consolidador que es parte justamente de las cadenas que tú acabas de mencionar, y cómo participa Yara en ese tipo de acciones que son tan importantes para el abastecimiento de una empresa como PepsiCo. Pues Miller, esto empieza hace algunos años atrás. Uno no pudiera decir que esto es muy reciente. Nosotros creo que con algunas empresas empezamos hace más de 10 años las conversaciones. Pero empezamos en Europa, en Inglaterra, básicamente en la producción de papas, en las conversaciones con PepsiCo, de poder proveer nitratos de diferente nivel. Quiere decir, aquí hay, bajo lo que tenemos en Cartagena, que es 60% menos de huella, pero también tenemos fertilizantes hechos a partir de amoníaco azul y seguramente con amoníaco verde también con energías renovables. Y luego esa alianza se traslada a América, a Latinoamérica particularmente, para México, Argentina y Colombia, y luego entran otros países también con el mismo concepto. ¿Y de qué se trata esto? Digamos, a la larga el agricultor siempre tiene que estar en el centro. Un punto bien importante es que al agricultor no le puede salir más costosa su producción. Es decir, todo este tipo de tecnologías del cual estamos hablando ya en el presente para Yara, tienen que tener alianzas, como tú bien lo dices. Entonces está la empresa de alimentos que tiene unas metas muy claras de descarbonización para el año 2030 o para el año 2050, pero también están los centros de investigación que nos ayudan a validar obviamente todo lo que estamos haciendo, pero también está la banca. Nosotros trabajamos también con la banca también para que pueda colocar soluciones financieras mucho más baratas, a tasas más bajas, también un poco premiando la descarbonización. O sea, quiere decir, más Yara, lo que hace al final también es crear un círculo muy virtuoso alrededor del agricultor con capacitación, pero también con un apoyo directo, porque a la larga al agricultor le tiene que quedar más dinero en el bolsillo con todas estas tecnologías. Las preocupaciones del agricultor son muy amplias, la volatilidad y la incertidumbre
sigue en el agro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al final es rodearlo, obviamente, para que obviamente pueda producir mejor. De acuerdo. Tú hablaste de un tema que me parece muy importante y lo resaltaré, que es justamente esa capacitación, educación al productor. Y si bien en Colombia hay muchas grandes iniciativas como las que ustedes hoy lideran, todavía creo que nos falta mucho camino por recorrer para llevarle a la agricultura el conocimiento de cómo usar la tecnología. Sabemos que hoy en los últimos años ha pasado de aplicar N, el indicador ya no es N número de bultos por hectárea, sino es cuáles son las necesidades, qué tipo de suelo tienes, cuáles son las condiciones de tu clima, cuáles son tus extracciones y demás. ¿Cómo hacer para mejorar esa difusión de conocimiento de compañías que, si bien tienen un propósito principal que es vender un insumo que es importante para el desarrollo agrícola, hoy ya no es cantidad, sino calidad y tecnología? ¿Cómo hacer para llevar ese contexto y ese conocimiento a un productor que puede hacer más con menos? Yo pienso que lo que hemos hecho nosotros en el mundo y en Colombia particularmente es entender el nivel de segmentos que tenemos. Es decir, no estamos hablando exactamente lo mismo para un agricultor que tiene 1 o 2 hectáreas que para un agroindustrial que tiene, no sé, 500, 1000 o 1500 hectáreas. Es diferente, sin embargo, el propósito es igual. Sí. Por ejemplo, para el caso de pequeños agricultores, lo que podemos hablar es de asociatividad y empresas que puedan estar respaldando la implementación de tecnologías, ¿no? Empresas grandes de alimentos, estamos hablando de PepsiCo, estamos hablando de Nestlé, estamos hablando de Nespresso, estamos hablando de empresas que puedan apoyar. Por ejemplo, Nespresso tiene un programa espectacular que es el programa AAA en café, que es apoyar 40.000 agricultores, pequeños agricultores, para mejorar la prosperidad. Ese es el objetivo principal. ¿Y cómo se mejora la prosperidad? Mejorando la productividad, ¿no? Y premiando esa productividad. Entonces, el uso de herramientas, por ejemplo, análisis de suelos. Nosotros hoy en día estamos incorporando algo que se llama salud de suelo, ¿no? Es decir, pasamos ya del análisis de suelos, del análisis foliar, del uso eficiente de nitrógeno, a herramientas, por ejemplo, como la salud de suelo. Lo que significa al final es entender los microorganismos que están en el suelo y cómo esos microorganismos interactúan en la nutrición de plantas. Es diferente y para Colombia tiene un contexto muy particular. Ese tipo de tecnologías hay que empezar a implementar. Y hay que empezar a rodearse también, a apoyarse de las empresas, de los gremios también, para empezar a difundir para los agricultores. Pero como tú dices, sigue siendo un reto, ¿no? Hay muchos agricultores y a veces pocas manos para eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es un ejercicio que podemos también al final, así como estamos convocando, que definitivamente estoy alineado contigo, hay que convocar a la unión, hay que convocar a la asociatividad. Creo que dentro de los diferentes actores podemos, digamos que comunicar ese propósito de transformar la ruralidad a través de la educación y el acompañamiento. Debemos buscar una forma, hoy en este nuevo mundo que nos tocó vivir de inteligencia artificial, de las comunicaciones, del acceso al conocimiento, debemos buscar una forma para poder llegar de una forma mucho más robusta a los agricultores, especialmente porque estamos en un relevo generacional. Creo que es una oportunidad de oro. Así es. ¿No? Cuando yo voy a visitar campo y cuando veo a los agricultores y veo al papá o al abuelo que dicen, yo ya estoy entregando, o sea, hace unos días estuve en una finca en Boyacá y me encontré con el papá y el hijo, y el papá me decía, esta finca ya es de ellos, yo le estoy entregando a mis 2 hijos la finca y que ya ellos tomen las decisiones. Excelente. Y cuando uno ve esta, digamos, siguiente generación, es una siguiente generación más abierta, más propensa, con más oportunidad de escucha, y eso creo que es importante. Y nació con la tecnología. Y estamos con la tecnología, que es importante hoy. Yara habla mucho de poner al agricultor en el centro, ¿cierto? Hablamos de sostenibilidad, hablamos de oportunidad. Tú sabes que yo estoy en el mundo de la hidroponía hoy, ¿no? Sí, sí. Vengo de palma, banano, y he estado en diferentes cultivos. Hoy estoy muy en el mundo de la hidroponía y el mundo está empezando a pedir unos procesos más concentrados, de pronto con un uso de tierra más eficiente. En los temas de hidroponía y de gestión, en ese tipo de segmento, ¿ustedes qué han visto? O sea, ¿cuál va a ser esos enfoques de transformación que no vamos a hablar de productos, sino qué soluciones uno podría tener en un ejercicio donde ya el suelo, porque hablamos de salud del suelo, pero vemos nuevos modelos productivos donde ya el suelo no es el principal factor? Entonces, ¿cómo Yara se reinventa o qué actividades tiene hoy para poder atacar ese tipo de nuevos segmentos? Bueno, vale la pena decir lo que nosotros tenemos paralela a la planta de NPK que tiene Colombia, que de hecho la estamos expandiendo. El próximo año sale
esta expansión, 25% más de producto para Colombia NPK. Tenemos una planta de nitrato de calcio, calcinid, calcio soluble, 100.000 toneladas, y es una planta única para Latinoamérica. Entonces también es una gran oportunidad de colocar ese producto en el mercado de fertirriego. Somos líderes obviamente en ese segmento. Lo que vemos son varias tendencias. Uno es el manejo de agua. O sea, particularmente la agricultura utiliza alrededor del 70% del agua dulce en el mundo. Así es. Ese es un reto enorme, es decir, cómo poder alimentar más personas al año 2050, al año 2080, hay diferentes proyecciones, pero cómo alimentar más haciendo un mejor uso de los recursos. Ese es uno. Estamos hablando también de recirculación, por ejemplo, de nutrientes, que eso es supremamente importante que se tenga en cuenta a la hora de hablar de fertirriego. Mira, hablar de fertirriego, claro, eso es tecnología, eso es como todo un dinamismo nuevo sobre cómo consumir y optimizar los recursos, la optimización del agua, la optimización de los productos. A mí me gustaría que teniendo en cuenta eso y sabiendo que ya tienen una solución de cara a este nuevo segmento, háblanos un poco de la planta de Cartagena. Me gustaría entender un poco qué significa tener esta planta, qué significa aumentar el volumen y por qué la apuesta, si lo puedes compartir en este público, sobre ¿cuál es la inversión para poder establecer una apuesta tan grande de establecer una planta única en el país que va a aportarle al desarrollo agrícola? ¿Cómo Yara repiensa y cómo establece esas decisiones tan macro para atender el sector rural colombiano? Y esa es una pregunta que tiene mucho contexto para Colombia. Lo primero, Yara produce alrededor de 40 millones de toneladas de fertilizantes en el mundo. Tenemos 26 plantas de producción, somos líderes en la producción de amoníaco y comercialización de amoníaco en el mundo, que es digamos, la materia prima. En Cartagena nosotros tenemos una planta de 130.000 toneladas de amoníaco, que es la materia prima que usa gas natural, o podemos importar el amoníaco también. Esa planta es única, diría yo también, es porque es una de las pocas plantas que tiene Yara que es para el mercado donde está la planta. Casi que todas nuestras plantas tienen un contexto mucho más amplio. Por ejemplo, la planta de Noruega produce 3.5 millones de toneladas de nitratos para el mundo. No solamente para el mercado noruego, sino para el mundo. De hecho, hay una parte de ese producto que viene a Colombia. Pero tener una planta en Colombia que tiene la capacidad de producir a partir de gas natural, pues es una ventaja para el país. Es enorme. Porque hoy en día la planta, hemos hecho una inversión de más de $100 millones en los últimos 4 años en 2 proyectos importantes. Uno, la descarbonización, como lo mencioné. Quiere decir que todos los fertilizantes que hoy en día produce Yara en Colombia tienen 60% menos de huella. Es decir, todos los agricultores que aplican soluciones de Yara tienen hoy en día menos huella de carbono. Entonces estamos trabajando también, que lo podemos hablar después, con diferentes empresas de alimentos para poder premiar de alguna forma, visibilizar y educar en el uso de soluciones con baja huella de carbono. Y el segundo proyecto es la expansión. Vamos a tener 25% más en el primer trimestre del próximo año para Colombia, ¿no? Es un producto muy especializado para suelos colombianos, para el agro colombiano. Es decir, tiene unas características especiales para el uso en la producción agrícola de Colombia. Una empresa como esta, que es tan gigante, con más de 120 años en el mercado, digamos que explora los potenciales. Y sabemos, y lo hemos venido conversando, Colombia tiene un potencial enorme. ¿Qué ven como Yara para Colombia en los próximos años? ¿Cómo nos vamos a jugar de acuerdo al seguramente análisis meticuloso que tienen ustedes como compañía de hacia dónde va el país? ¿Crees que realmente vamos a tener las herramientas que se necesitan para poder desarrollar la agricultura de una vez y de una forma no solo acelerada, sino ordenada y estructurada? ¿Cómo nos ves en los próximos 25 años, si me permites la pregunta? Pues yo soy bastante optimista, Miller. Si tú miras hace 20 o 30 años en términos de lo que teníamos, hemos crecido, ¿no? Hoy en día estamos hablando de más de 600.000 hectáreas de palma de aceite. La federación está hablando de podemos llegar a 1 millón de toneladas de hectáreas sembradas, y si el SAF sale adelante, el tema se vuelve enorme. Estamos hablando también de las flores, que ocupamos primero o segundo lugar a nivel internacional también, nuestras rosas y claveles. Estamos hablando del banano de exportación, que si bien el área no es tan grande, por ejemplo, como la de Ecuador, es un banano que tiene mucha receptividad en los mercados internacionales. Estamos hablando del café, ¿no? Sí. Café que tiene un premium en la bolsa
y es uno de los mejores cafés del mundo también. Entonces soy bastante optimista de que podamos desarrollar clústeres. Así es. Si tú me preguntas, nuestra capacidad productiva es enorme y asociatividad es enorme cuando nos proponemos, y hay también inversión privada, pero también el gobierno, seguramente con apoyos, diferentes apoyos, centros de investigación. Cuando nos podemos unir en clústeres, somos bastante exitosos. Y tú cuando hablas con los vecinos, dicen, admiramos a Colombia, con la capacidad de clústeres que tienen para desarrollarlos. Yo soy bastante optimista en los próximos 25 años que pudiéramos desarrollar todavía mucho más ese potencial. Seguramente arándanos, por ejemplo, seguramente aguacates, se está hablando. En fin, hay muchos productos de exportación que podemos desarrollar. Y el segundo también, tenemos un enorme potencial en todos los temas hídricos. Nuestra energía es bastante limpia. Yo he vivido con bastante optimismo todo el tema de descarbonización. Okay. Quiere decir el uso de energía que sea mucho más barata, pero mucho más limpia para la producción agrícola. Eso al fin y al cabo se tiene que ver en los bolsillos de los agricultores. Entonces, nosotros tenemos que unirnos más, las empresas y gobierno, para apoyar mucho más el campo y los agricultores, porque hay un enorme potencial de trabajo y, como lo estamos hablando, de clústeres que se puedan desarrollar para sacar adelante ese potencial que hemos hablado siempre en Colombia. Perfecto, perfecto. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que llegando al final de este espacio queda agradecimiento por obviamente tenerte en este espacio. Segundo, la invitación de Yara a hacer ese llamado a la asociatividad, al trabajo en conjunto, a desarrollar el potencial de Colombia. Nos queda, creo, muy claro el mensaje. Tenemos un gran jugador a nivel global de fertilizantes que está con presencia en Colombia y es una gran oportunidad. Y una cosa que quiero dejarle también a la audiencia es, si bien estamos muy acostumbrados a ver el pasto del vecino, ¿cierto? Sí. Y se los digo porque en ocasiones caigo también en claro. Entonces uno va a Perú y dice, ¿qué locura es esto? ¿Cómo lograron hacer esto en menos de una década? Pues lo cierto es que nosotros tenemos un pasto que puede ser tan verde y tan próspero como el de los vecinos. Podemos desarrollar, pero tenemos que trabajar unidos. Finalmente, y una última pregunta, es si este podcast lo vieran millones de agricultores en Colombia y en Latinoamérica, ¿cuál sería un mensaje que tú quisieras que quedara en la mente de cada uno de ellos? Primero que no es fácil, es duro, pero seamos optimistas sobre el futuro. Y yo pienso que en esta era de la información debemos recurrir a canales como Agroapasionados para poder informarnos bien y tomar mejores decisiones. Yo creo que hoy en día no es que nos falte información, pero la calidad de la información sí es importante. Y yo creo que podcasts como el tuyo ayudan a que finalmente el campo salga adelante y que podamos tomar mejores decisiones. O sea que también te lo agradezco, Miller, por eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Querida comunidad, ese fue uno de nuestros podcasts con grandes enseñanzas. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos en un siguiente episodio.